Bien, hermanos, feliz noche, feliz semana. Realmente es una bendición poder pasar un día cerca del Señor, alabando a nuestro Dios, estudiando su palabra y de alguna manera teniendo ese impacto que no hay dudas podemos recibir y tener cuando nos acercamos a nuestro Dios. Así que hemos estado mencionando algunas cosas interesantes respecto a lo que es nuestra función de mayordomos, lo que el Señor espera de nosotros, las expectativas de un mayordomo del Señor. No solamente tiene que ver con una parte de la vida, no tiene que ver nomás con una facción de nuestro quehacer, sino es una experiencia integral. Tiene que ver con todo lo que hacemos y con todo lo que somos. Por esa razón, cuando un mayordomo de Dios actúa como Dios espera y cumple o llena las expectativas de Dios, es una persona triunfadora. Es una persona que no tiene temor, es una persona que avanza con seguridad. Es una persona que puede tener la completa confianza en que Dios habrá de obrar y hacer las cosas conforme a su voluntad, para la gloria de su nombre, y que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que emprendemos o emprendamos, será bendecido por el Señor. La diferencia es que a veces nosotros tenemos nuestras expectativas y tenemos un concepto de éxito que no es exactamente el que Dios tiene, y ahí está la diferencia. A veces decimos, nos irá bien, sí, nos va bien, pero irle bien a un hombre de Dios no significa que no va a tener que enfrentar situaciones adversas. No significa que no va a tener lucha contra el pecado, no va a tener lucha contra el enemigo, la va a tener, pero será una persona exitosa en el nombre del Señor. Así que cuando hablamos nosotros de resultados, de la fidelidad a Dios, no hay dudas que el Señor tiene para nosotros bendiciones. No hay dudas que el Señor estará con nosotros para guiarnos, para conducirnos. Que el Señor hará todo lo posible para que nuestros pasos sean pasos que vayan acorde con su voluntad. Y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, todo lo que nosotros logremos será bendecido y vendrá acorde con las expectativas de Él. Por esa razón yo puedo decir que no hay posibilidad para fracasos. No hay posibilidad para que usted no alcance la victoria, no alcance el éxito. Tendrá una vida, por supuesto, de dificultades, pero ahí está Dios, ahí está Él. Y yo quisiera esta noche referirles un cuadro, sugerirle, diríamos nosotros, lo que encontramos nosotros allí en el libro de Primera de Samuel, que es una experiencia que nos ayuda a entender cuáles son los resultados y cómo es el resultado de la vida de aquel que pone a Dios en primer lugar. Primera de Samuel capítulo 17 y los versículos 45 al 47. Esos textos servirán de plataforma, servirán de base para nosotros entender lo que el Señor desea decirnos, ¿verdad?, en el marco de nuestra reflexión. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré, te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada, no salva con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Cuando leemos esta porción de la Biblia, pareciera ser, ¿verdad?, que se entrelazan conceptos allí que nos pareciera como un tanto contradictorio, en el sentido de que vemos a un jovencito realmente indefenso, y vamos a mirarlo, vamos a verlo en el desarrollo, ¿verdad?, de nuestro tema,
diciendo que yo te venceré, diciendo que Dios lo entregará hoy en las manos y que te venceré y que te cortaré la cabeza y que entregaré tu cuerpo. ¿Cómo es posible? Bueno, veamos algunos detalles con relación a lo que contiene ese mensaje del Señor para nosotros. En primer lugar, sería interesante saber que el libro de Samuel presenta la historia del cambio político de la nación de Israel. Porque, en principio, en el tiempo de los jueces, es el periodo que aparece allí en el libro de Samuel, el primer periodo es la etapa del liderazgo de una agrupación de tribus. No había monarquía. Y ustedes recordarán que era un tiempo donde había un espíritu de obediencia de repente a Dios y de atención a las cosas de Dios, y de repente el pueblo cambiaba y decía que cada quien hacía lo que quería en ese tiempo. Ahora, en el libro de Samuel ocurre el cambio de ese periodo de jueces a una monarquía, donde ya había un reino, había un gobierno reconocido y establecido en la nación de Israel. Así que ahí se ocupa de trabajar eso. Pero hay tres personajes que diríamos nosotros son los protagonistas que aparecen allí. En primer lugar, nosotros tenemos a Samuel. Y todo el libro se ocupa de relatar todos los eventos que tienen que ver con esos tres personajes. Samuel el profeta, el juez, el líder de la nación, que de alguna manera es conocido como un personaje con profunda espiritualidad. Encontramos a Saúl, primer rey de Israel, un soldado valeroso, pero un individuo que de alguna forma mostró un carácter inestable. Y nosotros sabemos que no pudo permanecer hasta el final siendo leal al Señor. Y el tercer personaje que aparece ahí, al cual vamos a referirnos, es David, dotado de muchos talentos, de muchas habilidades y un profundo sentido de justicia, a quien Dios pudo usar de una manera poderosa para la consolidación del pueblo de Israel. Por supuesto, también tuvo sus debilidades porque al final no tuvo mucho control sobre sus hijos. Pero en la experiencia del pueblo de Dios, en el relato que encontramos en este primer libro de Samuel, nosotros encontramos una problemática que es una problemática constante con la cual el pueblo de Dios tuvo que luchar. Y el Señor luchó mucho para que el pueblo de alguna manera pudiera entender que ese era un tendón de Aquiles y que si no superaban eso, el propósito de Dios no se haría posible. El plan de Dios no se cumpliría. Y si el plan de Dios no se cumple en la vida de sus hijos, significa que sus hijos han fracasado. Y que de alguna manera el plan de Dios no fracasa, pero el plan de Dios no se cumple en la vida de ellos. Y el problema que había precisamente radicaba en el desafío de permitir que Dios estuviera al control. Yo no sé si ustedes al leer la Biblia se dan cuenta que esa es una problemática que le mortificó mucho al Señor. Porque siempre Dios quería conducir a sus hijos. Dios quería que entendieran que la garantía estaba en que ellos siguieran las directrices suyas. Pero muchas veces el pueblo decidía por otra cosa. Solo hay que ver la historia del pueblo de Dios en su trayecto desde Egipto hasta Canaán. Solamente mirar eso. ¿Cuántos problemas? Al nivel tal que el Señor decidió, en contra de lo que era su proyecto inicial, que ellos sencillamente quedaran en el desierto. Y que la mayor parte de ellos, toda la generación, muriera en el desierto. Por la actitud realmente de esas personas que decían ser los siervos de Dios. Yo pienso que esa problemática es una problemática que se mantiene aún todavía en nuestros días. Me luce que la lucha es la misma. Dios tratando de quebrarnos a nosotros ese instinto
tratando de que nosotros cambiemos esa perspectiva. Quizás impactarnos de una manera tan directa que podamos abrir los ojos y ver es que la garantía, es que el éxito, es que el triunfo espiritual de mi vida cristiana depende de que yo suelte las amarras, que yo me entregue por completo al Señor, que yo permita que el Espíritu Santo venga y me use, no de la manera como yo pienso, porque ahí está siempre metido el problema. Como yo pienso, como yo me siento bien, como yo me siento tranquilo. Y entonces condicionamos y queremos manejar, meter la mano para que Dios haga la cosa como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos parece. Y cuando hay una cosa que Dios me pide y yo como que no lo entiendo o no me siento cómodo, entonces yo de alguna manera me disimulo. Y de alguna manera me disgusto y de alguna manera los ánimos se me van. Somos tan sensibles, somos tan vulnerables. Y Dios es tan bueno que va luchando y luchando y luchando con nosotros y corriendo con nosotros, millas con nosotros. Así era el pueblo de Dios en el pasado. Y creo que nosotros no somos diferentes. Por eso la constante sigue siendo la misma. Permitir que Dios nos gobierne. Permitir que Dios nos dirija. Permitir que Dios esté en primer lugar. Dios primero. Y que nosotros le saquemos a Dios lo primero, la primera parte, la de Dios. De mi tiempo, de mis talentos, de mi vida, de mis recursos. Lo primero es Dios. Que lleguemos al punto de no jugar con eso. Que no tengamos nosotros que entrar a un debate, diríamos, o a definir qué va a pasar. No, ya está definido. Eso es como ocurrió con los jóvenes hebreos. No tuvieron que pensar cuál era su respuesta. No tuvieron que pensar si iban a considerar de nuevo la oferta que el rey le estaba diciendo. El rey estaba diciendo, vayan ahora. Me dijeron que ustedes no se postraron. Él sabía que no se postraron. Él lo sabía. Pero le dio una oportunidad. Vayan ustedes, piensen ahora. Y de hecho, eso es exactamente algo con certidumbre, algo cierto. Cuando había una ofensa a un emperador, eso no podía perdonarse. Si usted violó la palabra de alguien, de un emperador, ¿verdad?, de un monarca, eso se traducía a muerte. Porque no podía permitirse la insurrección, no podía permitirse que hubiera alguien que afectara el mandato. Y ellos afectaron el mandato. La sorpresa que se llevó el rey fue que la respuesta que le dieron es que nosotros no tenemos que considerar eso. Es que eso no tenemos nosotros que pensarlo. No tenemos que ir allá para meditar y reflexionar sobre eso. Eso ocurre con los hijos de Dios, fieles de Dios. No tenemos que considerar el lugar de Dios. Ya el lugar de Dios está. Es el primero en mi vida. Y cuando yo voy a hacer algo, yo tengo un punto de referencia. La voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Cuando el individuo actúa de esa manera, no hay posibilidad entonces de fallos. No hay posibilidad de fracaso. La mano de Dios estará con él. Por esa razón que encontramos nosotros allí en el cuadro, en el libro de Samuel, lo que aparece en el capítulo 17 y en los versículos 1 al 3, como era costumbre y muchas veces ocurría. De hecho, este cuadro es un cuadro repetitivo. El pueblo de Dios estaba acostumbrado a encontrarse con los ejércitos enemigos. Desde que salieron de Egipto, tuvieron que venir venciendo. Por supuesto, ellos ya entendían que el éxito de ellos no dependía de sus fuerzas, porque no había fuerza. Un pueblo nómada que salía de una esclavitud sin un ejército formado, sin armas, era una víctima segura. O sea, ¿qué batalla van a ganar esa gente? Ninguna. Pero desde el principio, hermanos, Dios estaba enseñando una lección que quería que nosotros jamás olvidáramos y que su pueblo entendiera por siempre. Y es que el pueblo de Dios avanza bajo la dirección de Dios y bajo la protección de Dios. En otras palabras, tú no estás solo. El éxito tuyo no está en cuestionamiento.
Lo que está en cuestionamiento es la respuesta tuya hacia Dios. Tu disposición hacia Él, eso sí está en cuestionamiento, pero no el éxito que tú tienes si te mantienes bajo la dirección y el mandato de Dios. Así que por esa razón encontramos nosotros que el pueblo otra vez se encuentra con los filisteos. Los filisteos le dieron mucha agua a beber al pueblo de Dios. Fue uno de los pueblos más complicados, más difíciles, de los ejércitos más fuertes. Y ahora se encontraba, dice allí en Soco, entre Soco y Azeca, o Azeca, en Efes-Damim. Saúl también y su ejército estaban allí, en Ela, el valle de Ela. Y se pensaba que esa batalla iba a ser una batalla como la demás, donde precisamente el pueblo se enfrentaba y finalmente el pueblo ganaba la batalla. Pero esta vez hubo una estrategia diferente. Y ustedes recuerdan, la Biblia nos presenta que sencillamente ahora ya no era el pueblo que iba a pelear. Apareció un bendito guerrero llamado Goliat, que desafió al pueblo de Israel diciendo: no es necesario que vengamos a la guerra todos, escojan uno que pelee conmigo. Si yo gano, ustedes son siervos; si ustedes ganan, nosotros somos siervos. Debo decir, hermanos, lo siguiente: Goliat nunca había perdido una batalla. Posiblemente era el guerrero que tenía las mayores habilidades y con la armadura más perfecta que existía. Sus habilidades eran insuperables. Con quien se enfrentaba sencillamente esa persona era destruida. Por esa razón dice el texto bíblico que el pueblo se turbó y tuvo mucho miedo. Los hijos de Dios estaban turbados, asustados, nerviosos, tensos. Había una inquietud en el pueblo, porque todos entendían que pelear con Goliat no solamente era una batalla difícil, sino posiblemente un fracaso completo. Y nadie aparecía para hacerle frente. Y la pregunta es: ¿cómo es posible que el pueblo de Dios esté turbado? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios esté temeroso cuando lo que me enseña la palabra de Dios es que nosotros debemos estar confiados? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios ahora dice que está turbado luego de esa historia tan extraordinaria de triunfos que había tenido el pueblo de Dios hasta el momento? Pero es lo que me llama la atención, porque quien lo turbó fue un gigante. Y parece que a los hijos de Dios le temen a los gigantes. Porque cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y caminó hacia la tierra prometida y estuvo precisamente en el desierto de Parán, en los términos de la tierra prometida, el Señor le pidió a Moisés: manda unos jóvenes para que vayan y espíen la tierra. Y Moisés hizo eso, mandó los jóvenes y fueron allá 40 días y luego regresaron con un informe maravilloso. Y Josué y Caleb, que estaban ahí, le dijeron: bueno, la tierra es buena. Esto aparece en el libro de Números, en el capítulo 13. La tierra es muy buena, podemos entrar, el Señor la ha prometido, vamos a subir. Y sucede que 10 de los compañeros dijeron: no, Señor, esa tierra traga a sus moradores. Nosotros somos como langostas delante de ellos, así nos veían ellos a nosotros. Pero ¿saben qué aparece ahí? Ahí aparece: nosotros vimos gigantes, los hijos de Anac. Y la conclusión fue: nosotros no podemos entrar ahí. Por eso yo digo que parece que a los hijos de Dios le aterrorizan los gigantes. Pero ¿sabe algo, hermano?
tú te encontrarás con gigantes. Tú tendrás que enfrentar a gigantes. Porque los gigantes están. Y tendrás que enfrentarte con ellos. Porque la vida cristiana está enmarcada en esa realidad. ¿Qué tú haces cuando te encuentras con un gigante? Israel se turbó. Israel tuvo mucho miedo. Estuvo asustado. Totalmente temeroso, impresionado, al nivel tal que pasaron los días y todo el tiempo venía el bendito Goliat y se acercaba y decía: mándenme, estoy esperando que venga el guerrero. Y nadie aparecía. Todo el mundo tranquilito, escondido, hasta que llegó un muchachito, David, que no venía a la guerra. De hecho, él no tenía condiciones ni edad tampoco para estar en la batalla. Él vino por casualidad, porque su papá quería saber de sus dos hermanos y entonces le dijo: mira, vamos a hacer algo, ve, llévale esto a tus hermanos, mira a ver cómo están y entonces ven y me trae la noticia. Y David se encuentra con el escenario de un gigante que está desafiando al pueblo de Dios. Y cuando David llega y ve que nadie se levanta, ve que nadie se acerca, ve que nadie se anima, pero que el desafío que está haciendo no es a un individuo, el desafío es al Dios, que es el jefe del batallón de Israel. A ese estaba ese gigante desafiando. Y David dijo: la guerra no es mía. Y es lo que debes tú saber. La guerra espiritual no es tuya. La guerra es del que te llamó. Es de aquel a quien tú sirves. La guerra es de Dios. Y David entendió eso. Y por eso nadie quería, en principio, nadie quería aceptar eso. Todo el mundo entendía, pero es que esto es una locura, eso no puede ser. Y hubo resistencia. Dice la Biblia que Saúl se resistió a aceptar eso. ¿Y por qué razón lo aceptaron? Porque no había nadie que fuera. Nadie se animaba. Como se animaba, apareció tirémosle como carnada, ¿verdad? Para que lo van a matar. Pero como nadie va, alguien tiene que ir. Y decidieron que está bien aceptar que David fuera. La historia nos dice a nosotros que realmente la percepción, o sea, lo que David estaba pensando, me muestra a mí que era un individuo que entendía la relación de un hombre con Dios. Entendía lo que significaba ser un mayordomo de Dios. Porque en esa circunstancia, David lo que le dice a él, lo que leímos allí, es: tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con lanza, pero yo no voy a ti con eso. David no sabía manejar las armas. David lo único que sabía manejar era un tirapiedra, como decimos, ¿verdad? Una onda. Ponemos una piedra, se le da vuelta y se lanza esa piedra. Pero cuando usted mira cómo iba Goliat, usted entenderá: un individuo que es experto en la batalla, una persona que lleva un casco que le cubre toda la cabeza, un individuo que tiene una coraza de malla que le cubre todo el pecho, que tiene una canillera que le cubre de bronce, que le cubre todas las piernas, y que tiene una jabalina que descansa y le cubre toda la espalda. Y entonces los brazos estaban cubiertos, una lanza que ningún hombre común podía con ella, y entonces un escudero delante. En otras palabras, esa era una máquina de guerra. Si alguna persona
no era detenido por el que iba delante, el escudero, no había manera de llegarle a él, estaba totalmente cubierto. Pero usted compare entonces a David y usted se dará cuenta que David era un mozalbete y Goliat era un hombre viejo. David era un joven indefenso, no era guerrero. Goliat se dedicaba a las batallas. David era indefenso, Goliat tenía estrategias y destrezas. Goliat no había combatido, David no había combatido nunca. Goliat era un ganador de batallas. David no sabía usar armamentos. Goliat era experto en el uso de las armas. David nunca usó una armadura. Goliat estaba protegido hasta los dientes. Yo le pregunto, ¿podía ganarse esa batalla? Y sabe, hermano querido, que eso es lo mismo que pasa contigo. Es lo mismo que pasa conmigo. No hay posibilidad, porque humanamente no tenemos las condiciones. Pero qué bueno que el pueblo de Dios no pierde la batalla. No importa el enemigo que se presente delante. Si tú pones a Jehová en primer lugar, el resultado va a ser el mismo. Dios peleará por ti. El problema es que a veces le cogemos la guerra al Señor y comenzamos a pelear nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a batallar y a pelear, no le damos chance a Jesús, no le damos chance al Señor. Estamos trabajando nosotros, estamos haciendo nosotros la labor, por eso el Señor está esperando que le dé un chance. Y algunos de nosotros no le damos chance al Señor. Creemos que tenemos que pelear nosotros. Hermano, usted no tiene que pelear. Lo suyo es depender de Dios. Por eso David entendió que como la guerra de Dios, lo que Dios necesitaba era alguien que pudiera hacer lo que Él le mandara. Alguien que fuera. El Señor se iba a encargar de eso. Y de allí está esa confianza que usó Él y esas palabras directas que usó David. David dijo, yo voy a ti no con lanzas y armadura. Estuvo claro del principio. Estuvo claro del principio. Yo no voy a ti con lanza ni armadura, no tengo eso. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No soy yo, es Cristo. Es Dios. Y cuando Goliat avanzó, y David avanzó también, Elena White comenta que cuando él vio a David venir, se enojó tanto mirando que le estaban mandando un muchacho a pelear con él. Era un insulto. No era posible que le mandaran a él. Esa gente están locos. Un muchacho con palo y piedra, como si él fuera un perro. Dice que en ese enojo, él se subió un poquito de enojo, ¿verdad? Ese casco que tenía allí. Y le dio al Señor el espacio que él necesitaba. Y al correr, David le dio la vuelta, por supuesto, a su onda, ¿verdad? Con las piedras que tomó. Y aunque la Biblia no dice eso, pero a mí me gusta pensar así. Es posible que David soltó esa piedra y ni se dio cuenta. Ni se dio cuenta cuando la mandó. Ni se dio cuenta dónde iba. Y sencillamente el Espíritu de Dios agarró esa piedra
le dio la velocidad y la dirección. Eso fue un misil. Porque la guerra, ¿de quién era? De Dios. El resultado, hermanos queridos, cuando ponemos a Dios primero, no hay que esperarlo. Ya está escrito. Tu victoria ya está señalada. Tu victoria ya el Señor la tiene plasmada allí. El peligro es que tú no dependas de Él. El peligro es, el riesgo es que tú sigas tu camino y no atiendas a que lo primero en tu vida tiene que ser Dios. Y después hablamos de los del resto. Y me gusta mirar cómo el poeta describe ese cuadro final. La forma, cómo lo presenta. Porque él dice, comienza la ruda lid y aún a los fuertes arredra. Ya va silbando una piedra de la honda de David. El gigante a la lid cae en tierra de repente. La piedra le dio en la frente y en ella quedó clavada. Y aquella mole pesada cayó en tierra, ya no siente. David corre con presteza, toma de Goliat la espada, la empuña con mano airada y le corta la cabeza. Y así la victoria empieza para el pueblo de Israel, que se lanza en cuartel hacia las filas del enfrente, derrotándolo valiente, logrando doble laurel. Y entonces él dice, no es este un ejemplo vano que debemos olvidar. Bien lo puede recordar quien se tenga por cristiano. David esforzó su mano, hizo allí cuanto podía, pero Dios lo sostenía porque con fe bien notoria esperaba una victoria que imposible parecía. Y ahora para ti, con otro Goliat peor, ha de luchar el creyente. Pero Cristo, Rey potente, le sacará vencedor. Con el mundo de dolor y la carne corrompida, ha de tener lid reñida. Pero si lucha esforzado, ganará el premio anhelado, la corona de la vida. Suficiente para que nosotros entendamos los resultados de poner a Dios en primer lugar. Que nuestra vida, hermanos queridos, que nuestra experiencia pertenezca al Señor. Que podamos hacer un cambio radical en nuestras percepciones, en nuestras proyecciones, para que a partir de este día nosotros podamos depender totalmente de Dios, para que podamos darle gloria al Señor en nuestras vidas, para que cuando tomemos una decisión pensemos primero qué quiere el Señor y sometamos nuestra voluntad a los deseos de Dios. Que al poner al Señor en primer lugar, nosotros seamos bendecidos. Porque Dios tiene bendición para sus hijos. Solo que a veces las bendiciones de Dios es como un aparato de un juego donde había una máquina que con aire levantaba unas bolas que daban vuelta en el espacio y luego caían. Y entonces la persona debía buscar la forma de conseguir cómo acaparar, cómo atrapar esas bolas que venían cayendo. Y sucede que algunos comenzaban a mirar como dónde es que las bolitas caen con más frecuencia. Y en algunos casos lograron
acumular mucho más, porque entendían y miraban dónde esas bolitas comenzaban a caer, y allí entonces buscaban dónde ellos colocar ese envase que agarraba o atrapaba las bolas. Y sabe usted, hermanos queridos, que así ocurre en la vida espiritual. Las bendiciones de Dios son abundantes, solo que a veces nosotros nos desubicamos y nosotros no nos ubicamos, no nos colocamos donde las bendiciones nos alcancen. Y lo que Dios espera es que tú y yo estemos ubicados donde las bendiciones de Dios realmente estarán para nosotros. Por eso en su palabra el Señor dice: mira, si tú me eres fiel, eso le dijo el Señor en el Antiguo Testamento, yo trabajaré para que las enfermedades no lleguen a ti. Si tú guardas la ley, las plagas cayeron, no llegarán a ti. Y si eres fiel, pruébame, dice, si no voy a derramar bendiciones sobre ti hasta que sobreabunden. Es el deseo de Dios, es lo que Dios quiere hacer. Solo que tú y yo tenemos que permitirle, porque Él no nos va a forzar. Él va a aceptar lo que tú decidas. Por eso la decisión tuya esta noche, al concluir, ¿verdad?, nuestra reflexión, debe ser la decisión de aceptar el plan, los métodos y las estrategias de Dios para tu vida. Y que a partir de hoy el Señor sea el primero en tu vida, que ocupe el primer lugar, y que a partir de hoy tú busques primero el reino de Dios. Las demás cosas serán añadidas. Que esa experiencia la vivamos y que podamos, como dice el poeta, luchar y avanzar para que con el poder de Dios logremos la corona de la vida. Quisieran ustedes decir: Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo. Ven a mi vida y a partir de este día tú serás mi líder, mi gobernador. Tú serás la persona que dirigirá mi corazón. Estoy comprometido contigo hasta el día que tú vengas. Oramos. Padre nuestro, que aquellos elementos que nos estorban en esa relación que debemos tener contigo sean eliminados. Que así como David se enfrentó al gigante, entendiendo que nosotros como hijos tuyos tenemos todos los días que enfrentarnos con gigantes. Pero qué maravilloso que cuando tú estás en primer lugar, nosotros no tenemos que temer. Porque la victoria es una victoria segura. Toma nuestras vidas. Acepta nuestros corazones, nuestra devoción a ti, nuestra consagración a ti. Y permite, Señor, que a través de esta experiencia podamos ver la maravilla de Jehová en una vida de triunfos y de victorias hasta el día glorioso de Jesucristo. Tómanos, llena tu Santo Espíritu y guíanos desde ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.